Acabamos de leer en el libro de Éxodo, capítulo 4, completo. Si usted recuerda el mensaje anterior, nos hablaba acerca de que si Dios nos eligió, su promesa, su palabra se va a cumplir en nosotros. Y para eso Dios va a utilizar su academia, donde nos va a entrenar para poder estar en condiciones de poder vivir la vida que le agrada a Él y cumplir la misión que nos ha entregado a cada uno de nosotros. Dios no tiene personajes particulares y especiales que algunos los dota con sus capacidades y otros no. Dios nos ha llamado, nos ha convocado a todos. Él nos ha elegido y también nos va a preparar. Así que nadie se puede escapar de su academia. Sí o sí nos va a llegar el día. Y para eso Dios utilizó primero una especie de presentación con Moisés. Moisés había escuchado acerca de Dios, pero no tenía una relación personal con Él. Desconocía mucho de lo que Dios era. Y se encontró en el monte Sinaí apacentando las ovejas de su suegro, Jetro. Se encuentra en un día cualquiera con Dios mismo. Y ya lo vimos, Dios se aparece, se revela a Moisés en un fuego que cubre una zarza, y como un pastor de ovejas acostumbrado a la realidad del desierto donde él apacentaba generalmente las ovejas, se dio cuenta de inmediato que había algo que no era común, era algo sobrenatural, algo que no había acostumbrado nunca a ver, y por lo tanto le llama la atención que la zarza no se esté consumiendo por el fuego. Y ahí es donde Dios se revela a Moisés en todo lo que es su carácter, su naturaleza. Se encuentra con la santidad de Dios. Se encuentra con un Dios que es autosuficiente, autoexistente, que no tiene causa, sino que Él es el gran yo soy, el que es, el que fue y el que será. Él siempre está presente en todo lugar, su soberanía lo tiene controlado todo, y Él no recibe instrucciones de nadie. Eso es lo que se encuentra Moisés. Cuando se da cuenta de esta realidad, cae lleno de temor, porque lo que ahí él se está dando cuenta, que lo sagrado se ha unido a lo profano. Es Dios que se está revelando al hombre. Y esto es de vital importancia para cada uno de nosotros, porque en general el ser humano cree que no tiene acceso a lo sagrado. Un famoso ateo dijo que el ser humano está en una especie de una habitación donde no hay puertas y ventanas. Lo que quiso decir es que el hombre está condenado a vivir en la realidad de lo profano, de lo común, y que no puede aspirar a nada más. Pero la Escritura nos muestra que lo sagrado se ha acercado a lo profano, de que hay una ventana, hay una puerta
que Dios ha abierto para que el hombre le pueda conocer. Y es eso lo que Moisés pudo ver como una realidad. Por otro lado, han pasado 40 años desde que Moisés huyó de Egipto. Dijimos que su vida transcurre tranquilamente cuidando las ovejas de su suegro, lejos del ruido de la ciudad. Pero en uno de esos días, para Moisés, un día cualquiera, como suele ocurrirnos a nosotros con nuestra rutina diaria, que nos levantamos sin saber lo que nos va a ocurrir, pero teniendo más o menos planificado el día. A Moisés se levanta, como de costumbre esa mañana, va con las ovejas a un lugar muy lejano, en este caso el monte Sinaí, y es ahí donde se encuentra con Dios. Y a partir de eso, su vida cambiaría para siempre. En medio de nuestras rutinas, en medio de nuestros compromisos, de nuestro quehacer, de nuestros problemas, dificultades, Dios se da el tiempo para que tengamos un encuentro con Él. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido un encuentro con Dios. Y cuando menos lo pensábamos, cuando menos lo teníamos planificado. Así que lo que encontramos aquí es que Dios es el que llama al hombre. Pero no solamente lo llama, sino que lo capacita. Y lo que hemos leído en este capítulo 4 es la continuación de lo que está ocurriendo en el capítulo 3. Dios llamando a Moisés, dándole instrucciones, dándole la tranquilidad de que Él es un Dios poderoso, que Él estará contigo, con Él. Me da, y lo comentaba, que Dios es extraordinario, cómo trata con el hombre. Siempre le da como una especie de jaque mate. Porque Moisés, ante la invitación de Dios a ser parte de su misión como libertador, Moisés es lo primero que dice: pero Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y quizás Moisés esperaba una charla de un terapeuta psicológico, en donde el terapeuta le va a decir a Moisés: bueno, Moisés, yo te conozco, yo sé quién eres, yo conozco de tus capacidades, dónde te criaste, lo que aprendiste. Pero en vez de eso, Dios le dice: confía en mí. Confía en mí. Porque no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Ese es el tema. Así que las excusas no valen para Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Dios llama a Moisés y él se mantiene con una serie de excusas que las vamos a ver ahora. Pero a pesar de esa situación, también en segundo lugar, lo que vamos a ver es que Dios capacita a Moisés y finalmente Moisés aplica lo que Dios le está entregando. En definitiva, vence las excusas de Moisés. Ahora, para las excusas somos ingeniosos. ¿Ah? Cada uno de nosotros tiene excusas cuando no quiere asumir, aceptar una invitación, cuando no quiere un trabajo determinado, pero sobre todo cuando se trata de una cita. ¿A alguien no le ha pasado? Sobre todo las mujeres son expertas para darnos excusas cuando no quieren aceptar una invitación. Y son muy ingeniosas en eso. ¿Verdad? ¿Aló? Te estoy llamando. Todavía no llegas. ¿Era hoy?
Qué cabeza, lo siento. ¿Podemos dejarlo para otro día? ¿Ah? O la famosa gastritis. ¿Ah? No puedo. Comí algo que me cayó mal y por lo tanto no puedo aceptar tu cita. O la infaltable mascota. Aló, ¿dónde estás? Te estoy esperando, llevo media hora acá y todavía no llegas. Se me acaba de morir mi mascota. Bueno, para eso somos, ¿cierto?, ingeniosos. Moisés no es distinto a nosotros y él no quiere aceptar el desafío que Dios le está entregando. Y continúa con sus excusas. Él dice, no me creerán. Pero él le acaba de decir en el versículo 18 del capítulo 3 que cuando llegue a Egipto le van a creer. Dios le está anticipando lo que va a ocurrir, pero a pesar de eso él dice, no me van a creer, Señor. ¿Quién soy yo? De modo que lo que está en este caso particular, en esta realidad en donde Dios nos está llamando, es que lo que aflora de manera natural o lo que reflejan nuestras excusas es la falta de confianza en Dios. Las excusas en definitiva son falta de confianza en Dios, incredulidad, algo que es natural en nuestro corazón, en nuestras vidas. Así que en la escuela, en la academia de Dios, para Dios eso no es problema. Dios le va a demostrar, tiene en su gracia, en su misericordia, porque recuerden, es un hombre que está tratando con Moisés, perdón, que está tratando con Dios. Es Dios quien está llamando a Moisés. Y Dios entra en este juego para que Moisés se vaya dando cuenta que Dios es un Dios poderoso, santo, perfecto, totalmente distinto a lo profano, pero también lleno de gracia, lleno de misericordia y muy paciente. Así que cuando Moisés llega a esta situación, Dios le va a demostrar con dos señales dónde él tiene que poner su confianza. Porque estas van a ser las credenciales ante el pueblo. Una vara, que era la vara que Moisés tenía para apacentar, para guiar a las ovejas. Un palo, una rama, algo común y silvestre. ¿Por qué? Porque Dios toma lo que tenemos. Dios usa lo que tenemos. Y en ese momento Moisés tenía una vara. Y es eso lo que Dios va a utilizar para mostrar toda su gloria, toda su poder. La vara en sí no era nada. No tenía ningún poder en sí. Pero en las manos de Dios se convirtió en un arma poderosa. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Cuando vemos nuestras incapacidades, nuestras insuficiencias, pero Dios quiere tomar eso para mostrar su gloria. No me creerán, dijo Moisés. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? En el segundo milagro, ¿cierto? Le mostró Dios que incluso Él puede curar la debilidad de la carne, la debilidad humana y usarlo para su gloria. También, la mano de Moisés no tiene nada extraordinario. Es una mano común y corriente, pero en las manos de Dios hace maravillas. Así que debemos disponernos en las manos de Dios con nuestras debilidades, porque es Él a través nuestro quien hace maravillas. ¿Qué podemos sacar como aplicación, como enseñanza en esto? Que Él no busca personas perfectas.
Él no busca personas que sean elocuentes, sino personas que estén disponibles para confiar en Él. Eso es lo que Dios busca. En segundo lugar, frente a las excusas de Moisés, él dice, soy incapaz. Esto es una tarea grandísima y yo no puedo, no tengo las herramientas para poder llevar a cabo esto. Pero mientras Moisés dice, no soy capaz, Dios le dice, yo soy. Yo soy. Yo soy el que te alimenta. Yo soy el que pone palabras en tu boca. Yo soy el que hago maravillas a través de tu mano. Tú no eres nada, pero yo soy. Él es el que puede. ¿Por qué? Porque Moisés miraba incluso hacia atrás y miraba sus fracasos. Cuando trató de imponerse como un líder, sus hermanos no lo reconocieron, lo rechazaron. Cuando él tomó la espada, fue un fracaso. Pero ahora Dios le estaba indicando cómo tenía que hacer las cosas, porque no era él, sino era el poder de Dios. Él dijo, no soy un orador dotado. En algún momento quizás lo fui, cuando estuve en Egipto hace 40 años, pero son 40 años. Él ha perdido la capacidad de oratoria, a lo más conversa con ovejas. Pero nada más. Ha perdido el manejo del idioma egipcio. Y eso es una realidad en la vida de Moisés. Moisés se mira ante eso. Él ha perdido la capacidad de poder llegar con toda confianza al palacio de Faraón, porque es muy distinto estar en un ambiente en donde uno está habituado a moverse. Si uno trabajara en las altas esferas de un gobierno, sabe lo que hay que hacer. Sabe los contactos que hay que tocar, las puertas que hay que abrir. Pero ¿qué va a hacer un pastor de ovejas? ¿Es lógico lo que está pensando como excusa Moisés? Es natural. Pero lo que él tenía que mirar era al gran yo soy. La cosa se empieza a poner color de hormiga, porque Dios tiene paciencia y su paciencia es grande. Dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, pero también tiene sus límites. Si Moisés era un orador insuficiente, ¿no era algo que conocía Dios? Dios no conocía a Moisés. ¿No conoce al sordo? ¿No conoce cuando una persona es ciega? Nos conoce con nuestras capacidades e incapacidades, con nuestras limitaciones, con nuestros miedos, con nuestros temores. Alguien podría decir en un programa de capacitación, ¿cuándo fue el momento indicado para que Moisés asumiera tal responsabilidad? A los 40 años, habitando en el palacio de Faraón. Es ahí cuando hubiese quedado seleccionado. Pero ya se nos dijo, la academia de Dios es totalmente distinta. Porque Dios no trabaja con nuestras fortalezas, trabaja con nuestras debilidades. Así que en el currículum nuestro ante Dios no van las fortalezas, van las debilidades. Porque la gloria no es nuestra, la gloria es de Él. Así que nadie podría pensar
en ese sentido que Dios había cometido un error. Para muchos Dios cometió un error, pero no, Dios no se había equivocado. Dios conocía las incapacidades, los miedos, los temores de Moisés. Pero Dios le decía, confía en mí, confía en mí. Yo te estoy llamando, confía en mí, yo te estoy enviando, confía en mí. Pareciera fácil, pero ¿no es lo que nos pasa a nosotros? Al compartir el Evangelio, al compartir quién es este gran yo soy, no me van a escuchar, no me van a oír, no tengo la capacidad, tengo que tener, no sé, un máster en teología, un doctorado, ir a los mejores seminarios, que no está malo. Bienvenido sea. Si alguien me lo quiere pagar, yo se lo acepto. Pero no se trata de eso. Se trata de Dios. Se trata de lo que Él puede hacer. Así que nuestras debilidades en Dios son fortalezas. Dios nos usa en nuestra fragilidad para mostrar su gloria. ¿Qué es lo que dijo Pablo en 2 de Corintios, compartiéndole a la iglesia de Corintio en el capítulo 12? Cuando Pablo también, frente a la envergadura de su obra, a lo que estaba desafiado, Dios le dijo, te basta mi gracia. Bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad humana. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es lo que reposa sobre nosotros. No poder humano, sino poder de Dios para transformar lo que el hombre no puede cambiar. Soy incapaz. Está bien, Señor, pero soy incapaz. Moisés, yo no necesito tu elocuencia, tu oratoria, solo necesito tu disposición. Necesito que tu vaso esté vacío, limpio, para llenarte con mi mensaje. Somos vasos en las manos de Dios. Somos vasijas, dice la palabra, vasijas débiles, frágiles, que contienen un mensaje poderoso. Somos embajadores. Lo importante en el oficio, en la labor del embajador, no es mostrar sus habilidades, sus capacidades, su historia. Él simplemente tiene que transmitir lo que el Estado, lo que el gobierno, lo que el presidente le ha dicho. No son sus opiniones. Y así lo dicen, ¿cierto? Lo dicen ellos. No estoy dando mi opinión personal. No me corresponde. Lo mismo nosotros. Lo que hacemos aquí no son nuestras concepciones, nuestras ideas, sino que es el mensaje de Dios. Y para eso Dios nos busca. Pero ya esto ha llegado a un clímax, a un momento en que Dios se enoja. Y cuando Dios se enoja, hay que tener cuidado, porque la disciplina de Dios llega. Así que en una muestra de enojo y de profunda paciencia le dice, yo te conozco, Moisés, yo sé quién eres, pero no te vas a escapar. Vas a tener que ir y te voy a poner como ayudante a tu hermano Aarón. Bueno, Aarón toda su vida ha vivido en ese lugar, en la región de Egipto, y por lo tanto manejaba de mejor manera el idioma de los egipcios. Así que Dios es paciente, pero lo que espera finalmente es que nosotros podamos obedecerle, que nosotros podamos confiar en Él, porque cuando resistimos su llamado, a veces perdemos la oportunidad de ver su poder plenamente manifestado en nosotros. A veces hacemos como decimos, la vuelta larga.
pudiéndola, hacerla corta. Pero somos porfiados. Somos porfiados. Y tenemos que vivir situaciones muchas veces dolorosas. Y esas situaciones dolorosas son para que entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero muchas veces no son necesarias, sino que simplemente es nuestra dureza, nuestra porfía, nuestra falta de confianza en lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Así que con esto ya no le quedan excusas a Moisés. Ve, te pondré un ayudante y tú no vas a hablar, sino que las palabras tuyas serán puestas en tu hermano. Moisés perdió una gran oportunidad de ser él directamente el orador, el que comunicara el mensaje de Dios. Porque era él el profeta, era él el levita, pero desechó esa oportunidad. Moisés tenía la palabra de Dios, tenía las señales, sin necesidad de la ayuda de Aarón, su hermano. Pero finalmente, en su paciencia, Dios le proporciona esta ayuda. En definitiva, las excusas no le sirvieron a Moisés. Dios lo había escogido, Dios lo había llamado y le puso todos los recursos espirituales para que entrara en acción. A partir de ese momento, Moisés irá en un camino ascendente de obediencia, de dependencia y de ser una persona aplicada en Dios. Ahora, Moisés, medianamente convencido, va, ¿cierto?, donde su suegro, donde su familia, le comenta de manera general, sin entrar en detalles, lo que va a hacer y recibe los parabienes de su suegro. Le dice, anda en paz, vete tranquilo, cumple con lo que Dios te ha llamado a hacer. Así que no es que Moisés, por un llamado de Dios, dejó botadas sus obligaciones, porque eso no es a lo que nos ha llamado Dios. Porque hay muchos iluminados que se dicen llamados de Dios, pero dejan abandonados a su familia, son irresponsables en su trabajo. Y eso no es lo que Dios nos ha pedido. Moisés va, le comenta la situación a su suegro y Jetro está de acuerdo, le dice, ve en paz y haz tu trabajo. Para que Moisés pudiera definitivamente entrar en acción y ser fiel a su llamado, Dios no se queda simplemente con sus órdenes, sino que lo va a capacitar mediante darle confianza en lo que Él, Dios, puede hacer y va a hacer con él. En primer lugar, le va a entregar una palabra de certeza, de seguridad. Le va a dar una palabra de convicción que lo va a hacer que Moisés vaya tranquilamente a cumplir su misión. Le dice, los que te querían matar han fallecido todos. Ya nadie te busca para matarte, así que anda tranquilo para que Él fuera con tranquilidad, sin temor. ¿Es paciente Dios con nosotros o no? Es paciente. Porque Dios nos conoce. Y sabe que Moisés quizás todavía estaba en su corazón ese miedo de que cuando llegara lo iban a apresar y lo iban a enjuiciar o incluso matar. Pero Dios le dice, anda, porque los que te buscaban ya están muertos. Dios también se va a encargar de enseñarnos, de disciplinarnos, como lo hizo con Moisés. Porque aunque lo envió, Dios no pasa por alto su palabra, su instrucción, su disciplina.
Dice que toma a su familia y va camino a Egipto. Pero en ese lugar llegan a una posada de descanso y el relato nos muestra una cosa media extraña, porque en la Biblia a veces nos vamos a encontrar con cosas medias complejas, medias extrañas. Dice que Dios buscaba a Moisés para matarlo. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué? Bueno, si ustedes recuerdan en Génesis capítulo 17, Dios hizo un pacto con Abraham. Y ese pacto tenía que ser sellado bajo la circuncisión. Esa era la marca, la señal del pacto con su descendencia. Y toda su descendencia tenía que cumplir fielmente el pacto que Dios había establecido con Abraham y su descendencia. Así que Moisés, retirado del pueblo de Israel, viviendo en otra comunidad, alejado de las instrucciones quizás diarias de la palabra del Señor, en su casamiento con Séfora y al tener a sus hijos se había olvidado de la señal del pacto. Y por lo tanto, yendo a una misión donde Moisés, el líder, tiene que ser fiel a las promesas de Dios, cumplir lo que el pacto dice, no puede ser que sea llevado a tal envergadura de misión y no cumpla con lo que Dios había dicho. ¿Cuál va a ser la validez de lo que él va a demandar? Así que Séfora, entendiendo esto por alguna razón que el texto no lo explica, toma un cuchillo afilado, toma a su hijo, lo circuncida y el prepucio se los tira a los pies de Moisés, que estaba por alguna razón enfermo. Moisés entiende, Séfora entiende que esa enfermedad es un llamado disciplinario de Dios, en razón de la misión a la cual está llamado. Y cuando el prepucio toca los pies de Moisés, sana milagrosamente. O sea, está en condiciones de asumir el llamado de Dios. Moisés había descuidado, ¿en qué? En traer a su hijo a ser parte del pueblo de Dios, de las promesas de Dios. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Descuidamos nuestra enseñanza, nuestra instrucción de la palabra de Dios con nuestros hijos. Decimos, bueno, cuando ellos sean grandes, tomarán sus propias decisiones. Y eso es verdad. No tomamos las decisiones por nuestros hijos, ni tampoco estamos llamados a convencer a nuestros hijos y a nadie, pero sí estamos llamados a obedecer las instrucciones de Dios. Y Él nos ha dicho, sin esperar el resultado, que debemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. En su gracia, en su misericordia, Él va a ser fiel a su pacto, a sus promesas, y en un momento determinado, lo que hizo con nosotros, lo hará también con nuestros hijos. Por lo menos yo lo creo. ¿Usted lo cree? Dios también no lo va a dejar sin dirección, sin instrucción. Permanentemente en esta misión Dios lo va a ir guiando. En primer lugar, Dios le prometió que a Aarón le saldría el encuentro y así fue. Y ahora cumple su promesa. Dios habla a Aarón para que vaya al encuentro de Moisés después de muchos años. Y cuando surge el encuentro dice que Aarón lo abraza cariñosamente y lo besa profusamente en una muestra de cariño, de amor por su hermano Moisés, que muchos años no había tenido quizás noticias de él. Moisés tiene clara la misión.
Aarón también tiene clara cuáles son las instrucciones. Le va contando en el camino lo que Dios ha hecho con él, cómo Dios se le apareció, qué es lo que le dijo, las excusas de él y cómo Dios finalmente vence las excusas de él. Y en esas circunstancias también Dios habla a Aarón. Dios le dice a Moisés: vas a llegar al pueblo, vas a realizar las señales, Aarón va a hablar y el pueblo te va a creer. O sea, le da dirección en lo que va a ocurrir. Así que se cumple todo lo que Dios le había dicho a Moisés, porque Dios no es hombre para mentir. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra en nosotros. A pesar de todas las circunstancias, Él va a cumplir su palabra en nuestras vidas. Tenemos garantizado su poder en nosotros. Tenemos garantizado su palabra. Tenemos garantizado su dirección. Así que no hay excusa para nosotros para acudir al llamado de Dios. Moisés dijimos que fue un prototipo de lo que fue Jesús. El Nuevo Testamento habla de las cosas del Antiguo Testamento como sombras, como imágenes, como figuras de una realidad mucho mejor, muy superior. Jesús es nuestro verdadero libertador. Él con su muerte y resurrección destruyó a la serpiente antigua y sanó nuestros pecados. Así como sanó poderosamente la mano de Moisés, así también sanó nuestro pecado. Nos dio libertad y nos dio vida eterna. ¿Qué podríamos concluir del capítulo 4? Que Dios no se equivoca. Dios nos llama y Él no se equivoca. A pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras limitaciones, Él es fiel para capacitarnos. Es fiel para darnos los recursos necesarios. ¿La clave cuál es? Confiar en Él. Porque no somos nosotros, es Él, es su poder. Debemos obedecerle sin reservas. Porque Dios capacita a los que llama y Él no se limita por tus habilidades. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Quiero que se levante un momento para que podamos orar y dar gracias a Dios por su palabra. Dios eterno, te agradecemos nuevamente porque hemos sido expuestos a la enseñanza de tu palabra. Señor, ruego que tu Espíritu Santo selle esta bendita enseñanza en nuestros corazones. Señor, tú nos escogiste, tú nos llamaste y tú nos has dado una misión. Estamos en tu academia, estamos aprendiendo de tu palabra. Señor, no tenemos excusa para negarnos a la bendición tuya. Señor, los recursos no son los nuestros, los recursos son tuyos. Tú eres el poderoso, tú eres el gran yo soy. Y por lo tanto yo te ruego, Señor, en esta mañana que tú bendigas a cada hermano, hermana presente en este lugar. Que tú le des certeza y seguridad mediante tu palabra, mediante tu Espíritu Santo. Señor, yo te ruego que la bendición del Altísimo sea sobre todos nosotros, sobre nuestros hijos, Señor, sobre nuestra descendencia. Bendice a tu pueblo que te busca, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, que te ama. Que a pesar de nuestras imperfecciones, creemos y confiamos en ti. Dios eterno, te damos gracias por tu palabra y esperamos que ella sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Todo te lo rogamos en el nombre de nuestro gran y bendito Salvador, Jesucristo nuestro Señor. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.